Antes de irnos vamos a conversar unos minutos con Christian Hudtvalcker, ya está listísimo para que nos cuente qué hay de nuevo, qué va a haber de nuevo esta noche. Y bueno, esta semana también, entre otras cosas, se archivó el tema de la Asamblea Constituyente, aunque yo creo que igual va a revivir, pero en fin. Ante todo, feliz día, Mónica, y feliz día a todas las madres, a mi madre, por supuesto, también. Un saludo para ella. Y sí, efectivamente, ¿no? Yo siempre he creído que Perú Libre, Cerrón, Castillo sabían que esto iba a pasar en el Congreso de la República, que esto se iba a archivar, y quizá por ahí va lo que le dijo en una entrevista a Mario Ghibellini, ¿no? Que había un plan B, etcétera. Yo no tengo que crear un plan B, yo creo que lo único que tiene es justamente la seguridad de que eso iba a ser archivado y ahora tratar nuevamente de poner los ojos en el Congreso de la República, obstruccionista, victimizarse, no me dejan gobernar, por esa Constitución yo no puedo arreglar las cosas. Y ahora justamente vamos a mostrar algunos videos, Mónica, que muestran que efectivamente esa es la línea. Simplona, ¿no? Me parece un poco burda, porque cualquier persona con dos dedos de frente se va a dar cuenta de que la Asamblea Constituyente no tiene ni pies ni cabeza y solamente es una justificación para el desastre que es este gobierno. Pero además no es ninguna varita mágica para cambiar las cosas, pues, porque tampoco se va a producir un cambio de esa naturaleza. El tema es la falta de eficiencia, de operatividad, de gente adecuada, pero en fin, eso lo dejamos en tus manos. Aquí ponemos punto final. Gracias, adelante, Mónica. Contigo. Gracias. Bien, nosotros arrancamos sin medias tintas, sí, porque la gente lo pide. Suéltame la cuña. Primero, hay un loguito ahí, ¿no? Que vamos a poner, porque hoy día, ¿no? Ese troll que justamente maneja una cuenta en mi nombre ha mandado unos saludos por el Día de la Madre y qué sé yo. Pon ahí acá, ahí está el cintillo, ¿no? La producción ha tenido la fina cortesía de poner el cintillo, porque la gente ya alucina con lo que publica esta persona en Twitter. Yo tengo la fe de que justamente esta compra de Elon Musk, que a muchos araña, el hombre de Tesla, ha dicho que justamente va a eliminar a esos bots, a esos trolls, y que si bien va a permitir más libertad para la discusión, no van a poderte eliminar la cuenta, sí va a ser obligatorio que las personas, digamos, autentifiquen, si vale el término, no sé si me estoy equivocando, o puedan decir efectivamente responde a esta persona y esa persona con una cuenta sea completamente identificable. Estoy con Elon Musk. Vamos a ver las novedades respecto de Twitter. Pero la novedad aquí, como conversaba con Mónica, es que el proyecto de Asamblea Constituyente murió en la Comisión de Constitución. No me parecieron válidos tampoco los argumentos por el cual se archivó, porque insistir con el tema de la inconstitucionalidad era simplemente decir, bueno, no va porque no es el momento, porque no tiene finalmente los votos en la política, porque no es el momento, porque es una justificación para el desastre que es este gobierno y porque además lo más importante, no me dicen qué es lo que quieren cambiar, no me dicen qué es lo que está mal más allá de generalidades. Pero bueno, eso para mí es lo de menos, porque lo que queda claro es que Vladimir Cerrón, porque en la práctica él es el que gobierna, sabía que esto iba a pasar. Por eso se lo vamos a preguntar también a los de Perú Libre. Va a estar con nosotros Víctor Cutipa, congresista de Perú Libre. Van a haber otros invitados también, congresistas de la República, de otras fuerzas políticas. Pero eso, ¿no? Saber a priori que se iba a archivar e inmediatamente empezar a decir el Congreso de la República no me deja. Aníbal Torres también dijo, bueno, ahora no sabemos qué es lo que hará el pueblo, ¿no? Guido Bellido en la misma línea, una muralla, hacer una metáfora que finalmente nadie entendía. Agudizar las contradicciones, azuzar, y en ese camino, si se friega todo, si hay más pobreza, si hay muertos, al gobierno del señor Cerrón, vía Pedro Castillo, parece no importarle. Esa me parece que debería quedar claro para todos los televidentes que nos siguen en este programa, que además, dicho sea de paso, son muchos en provincia. Un saludo para todos ellos. Es importante finalmente conocer cuáles son las intenciones de este gobierno. Después voy a hablar, claro, del Congreso de la República, que como algunos también columnistas han mencionado esta semana, no son parte de la solución, sino parecen ser claramente parte del problema. Y eso le vamos a preguntar a nuestros invitados. Vamos a arrancar con declaraciones de Vladimir Cerrón, un cachito antes, ¿no? Creo que fueron horas, creo que un día o dos, de que la Comisión de Constitución del Congreso finalmente mande al archivo ese proyecto de la Asamblea Constituyente. Ya sabía el hombre, todos están justamente con el tema Asamblea Constituyente, si no con la Constitución actual soy un desastre y no puedo arreglar nada. Escuchen por favor el primer audio de Vladimir Cerrón. A ver.
Bueno, yo diría que más bien no han cambiado, sino más bien han retomado, ¿no?, la propuesta primigenia, porque Pedro Castillo ha cambiado casualmente, ha ganado este proceso electoral prometiendo una asamblea constituyente y una nueva constitución política para el país. Y el gobierno estaba hasta este momento yendo prácticamente en declive, producto de que se está aplicando el programa perdedor, no se está aplicando el programa que se prometió al país. Nuevamente, quiere confundir programa con constitución. Programa no tiene justamente este gobierno. No tiene norte, no sabe dónde está parado y lo único que busca es justamente azuzar para tratar de pescar a río revuelto. Entonces, nuevamente con el tema, ¿no? Y además, eso es mentira, porque Perú Libre claramente está en el gobierno. Gobierna, decide, manipula al señor Pedro Castillo y estuvo Guido Bellido en el gobierno. Lo que no tienen son capacidades. No saben qué hacer para mejorar la situación de los peruanos y lo único que repiten una y otra vez es el bendito tema de la Asamblea Constituyente. Hay otros temas también que mencionó Vladimir Cerrón. Muéstrame el siguiente video, por favor. Bueno, yo tengo entendido que el Premier presentó ya hace algún tiempo su dimisión o ha puesto su cargo a disposición y en este momento no tengo información de quiénes podrían ser los candidatos a Premier, puesto que no mantengo contacto con el presidente hace un buen tiempo. Miren la mala leche y la manipulación, por eso digo que Vladimir Cerrón es mucho más astuto que Pedro Castillo y maneja el gobierno como mejor le parece. La pregunta era otra. La pregunta era justamente respecto de una declaración de Aníbal Torres al decir que él ya estaba listo para irse. Ya había presentado su carta de renuncia. Pero la pregunta se la formula de alguna manera confusa o equivocada el periodista y él aprovecha para dejar a Aníbal Torres en el aire. Es decir, bueno, Aníbal Torres renunció hace un tiempo, pero él lo trae al presente y dice, bueno, Aníbal Torres efectivamente está ahí, en veremos, y no tengo todavía idea, pero deja abierta la posibilidad de que haya un cambio de Premier. Siempre Vladimir Cerrón jugando a tener una mayor cuota de poder en el gobierno de Pedro Castillo, pero ojo al piojo, porque el medio digital Sudaca sacó una nota que nos explica exactamente qué es lo que ha pasado en esta relación que antes parecía tirante. Ustedes recordarán que hace un tiempo, aquí me voy a poner para que ustedes puedan ver, ponme por favor el pacto en la calle Roma y el plan secreto. El año pasado Sudaca sacó una misma información que justamente era la reunión en la calle Roma, pero ahí la historia era otra. Aníbal Torres y Vladimir Cerrón casi se van a las manos, casi finalmente se pelean. Ahí en la época en que Aníbal Torres decía que el señor Cerrón se tiene que preocupar de su partido y que no debería participar en cuestiones de gobierno. Eso cambió radicalmente. ¿Por qué? Porque Aníbal Torres se ha ido radicalizando cada vez más y ante su incapacidad y justamente ante los cuestionamientos de la ciudadanía que los medios de comunicación recogen, el señor Aníbal Torres está enfrascado en esta lucha, ¿no? Parece Quijote contra los molinos de viento y insistirá en la media, los oligopolios, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, y no reconocen la incapacidad finalmente de su gobierno. ¿Qué pasó en la calle Roma y el plan secreto? Aníbal Torres y Vladimir Cerrón, fuente Sudaca, hay que decir una vez más, limaron asperezas en una inesperada reunión el 7 de febrero pasado en la casa del entonces ministro de Justicia. ¿Pero qué? Y justamente en ese momento Cerrón le ofrece el premierato. Y ahí sí, Aníbal Torres se olvidó. Pero ¿cómo es esto que Vladimir Cerrón le ofrece el premierato y no el presidente Pedro Castillo? Para ustedes que vean el grado de participación que tiene Vladimir Cerrón. Pero fue para el bien del país, fue para hacer algunos cambios importantes. ¿Qué va? Fue solamente una repartija. El líder de Perú Libre le ofreció entre gallos y medianoche el premierato. Fue el inicio de una etapa de repartija de cargos y cuotas de poder en la que un plan B asoma. Insisto, con lo que justamente le comentó a Mario Ghibellini. Según una fuente de Lápiz, el objetivo sería atizar las protestas cuando la oposición rechace el proyecto de una asamblea constituyente, como de hecho ocurrió. Por eso digo, ya sabían que esto se iba a archivar, por eso el Congreso tiene que saber que eso es parte justamente del plan, que se archive. Ahora vamos a ver cómo ellos buscan azuzar, de alguna manera sacar provecho de ese archivamiento. Para mí, lo que debería contrarrestar el Congreso de la República es con el proyecto de adelanto de elecciones, pero eso parece ser muy lejano porque, repito, como dicen algunos analistas, el Congreso parece ser parte del problema. Esa es la situación. Repartija, cuoteo de poder, cargos por aquí y por allá, para que vean también, ¿no? Digamos, ¿no? En los principios, disque.
de Aníbal Torres para finalmente aprobar ser premier y dejarle todo ese poder a Vladimir Cerrón, que está finalmente deteriorando cosas básicas en el gobierno, ¿no? Yo hablaba el otro día, el tema de pasaportes, el tema de la autoridad, el tema de las minas. Hoy por hoy todo el mundo lloriquea, y con razón, de que la minería podría dejar más. Pero sin embargo no estamos dejando que el mineral salga y podamos aprovechar justamente esos mayores precios y recaudar más, porque al vender más las mineras vamos a recaudar más impuestos, sobre todo con el precio que tienen actualmente. Muéstrame una vez, porque en esta ocasión en la entrevista Vladimir Cerrón le manda un mensaje al presidente Castillo en el cual demuestra que lo tiene del cogote. Pedro Castillo es un hombre, lo decía la semana pasada y creo que no ofende a nadie, ignorante y atemorizado de lo que le pueda venir si es que deja el gobierno. Y Vladimir Cerrón sabe que en el Congreso de la República, en la bancada de Perú Libre, radica mantenerse en el poder en Palacio de Gobierno Pedro Castillo. Miren cómo se lo dice Vladimir Cerrón. A ver. Porque nuestra bancada es un destacamento del partido en el Parlamento, por tanto no puede estar divorciado, ¿no? Y nosotros quisiéramos también que el gobierno, si fuera consecuente, también sea de la misma naturaleza. Sin embargo, usted sabe que el partido pues no está en el gobierno, y las decisiones que se han tomado hasta este momento, algunas fallidas y otras no, son decisiones propias del presidente de la República y un entorno más cercano que está al lado de él. Pero hay una sinvergüencería, ¿no? Son mentirosos contumaces, ¿no? Ahorita voy a hablar lo de Pedro Castillo y el tema del plagio, pero ¿no está en el gobierno? ¿Perú Libre no está en el gobierno? O sea, el ministro de Energía y Minas, de Perú Libre, y otros ministros más, Oscar Sea, de Perú Libre, ¿no está en el gobierno Perú Libre? Por favor, Vladimir Cerrón. Y claro, nuevamente el tema de que el Congreso, la bancada, responde justamente al partido y lo dice, quisiera tener más poder del que ya tiene. Porque es mentira que no lo tiene. Por supuesto que lo tiene en el gobierno. Por eso es que nos va tan mal. Claro que lo tiene, pero le dice, es la bancada la que responde a Perú Libre y soy yo el que te puede defender de un tema de vacancia o no. Ahí está, clarísimo, Vladimir Cerrón. Vamos rápidamente porque también le enmienda la plana a un periodista cuando le pregunta por el ministro, pero en este caso es el ministro de Energía y Minas que va a ser interpelado. Miren nuevamente el descaro para finalmente mentir y tratar de sacar el cuerpo. Él juega finalmente no a dos cachetes. Por un lado, no presiona al gobierno y participa del gobierno, pero por otro lado quiere sacar cuerpo y manteniendo esa línea contra Castillo, de mí depende tu permanencia en Palacio. A ver. Se ha aprobado, espero que vaya a defenderse en la interpelación, vaya a poner pues los puntos sobre las IES, y si eso no convence a la mayoría, y así lo convenciera, la mayoría de derecha votaría en contra, así que no nos sentiríamos defraudados ni decepcionados por ese lado. Yo creo que no hay argumentos para su censura. No, yo creo que ha hecho un trabajo bastante denodado, inclusive de perfil bajo. Esa es la última de Vladimir Cerrón, de perfil bajo. O sea, cuando los ministros son unos incompetentes, ¿no? Seguramente con indicios de corrupción, sindicalismo, de poner amigos y finalmente de malograr todo lo poco que se había avanzado en ese ministerio, la excusa del señor Vladimir Cerrón es de perfil bajo. Es de perfil bajo. Increíble lo de Vladimir Cerrón, nuevamente sacándole el cuerpo. Cuando le conviene sí, cuando le conviene no. Ese es el señor Vladimir Cerrón que, repito, como lo han dicho otros columnistas, es el presidente de facto ante la incapacidad de Pedro Castillo. Quiero insistir con ese tema porque nuevamente ahí lo escuchan a Vladimir Cerrón, ¿no? Seguramente va a ir al Congreso y así convenza lo van a interpelar. Nuevamente la figura del Congreso obstruccionista, porque sí, por eso han archivado el tema de la Asamblea Constituyente y nuevamente ellos hacerse la víctima y tratar de justificar su incapacidad en lo que generó desde la época de Martín Vizcarra, ¿no? Es el Congreso, es el Congreso, es el Congreso. Por eso yo insisto que el Congreso de la República tendría que poner las barbas en remojo y pensarse bien el tema de adelanto de elecciones, si no estas contradicciones van a seguir siendo agudizadas con un desenlace que finalmente nadie tiene la menor idea. No sabemos qué va a pasar. En esa misma línea, miren qué bien entrenados todos. Oscar Sea, ministro de Agricultura, ¿qué dice nuevamente ante lo que muchos economistas anunciaron? Aquí yo lo dije,
creí que no iba a funcionar el tema de reducir el impuesto del IGB a los alimentos. No iba a funcionar. Miren lo que dice el ministro de Agricultura. Reconoce que no ha funcionado, pero ¿a quién creen que le echa la culpa de que eso no haya funcionado? Escuchamos. El resultado tenía que darse de manera inmediata, pero con este tema de la, ¿cómo te digo?, libre competencia, del libre mercado, es lo que aprovechan, no obedecen. Entonces yo creo que es necesario el cambio de la Constitución. ¡Qué sorpresa! El cambio de la Constitución una y otra vez. Le preguntas cualquier cosa. ¿Por qué hay tráfico? Porque no se cambia la Constitución. ¿Por qué está nublado? Porque no se cambia la Constitución. Y si Perú no le gana en el repechaje para ir al Mundial, también será culpa de que no se ha cambiado la Constitución. El otro tema que está pasando, piola, y creo que finalmente hay que mencionarlo, porque José Domingo Pérez, no solamente José Domingo Pérez, Rafael Vela Barba, todo el equipo Lava Jato está haciendo en el Poder Judicial un papelón. Un papelón que ya debería habérsele puesto coto, si no fuera porque tenemos desgraciadamente a un juez que, a mi punto de vista, de acuerdo a haber escuchado 1 hora y media, ¿no?, de lo que fue la audiencia el día viernes, el caso emblemático, señores, Keiko Fujimori, Fuerza Popular, la organización criminal, etcétera. Obviamente no seré yo sí creo, porque claro, el tema de verificar si es que es lavado de activos o no, yo sí creo que ese dinero ha entrado a los bolsillos y se ha utilizado para temas personales, como me parece es claramente el caso de Ollanta y Nadine Heredia. Pero haber traído todo el tema de lavado de activos, haber politizado tanto el tema, ha generado justamente esta situación incómoda, ¿no?, vergonzosa, a la cual ha llegado el equipo Lava Jato José Domingo Pérez en el caso de Keiko Fujimori. ¿A qué me refiero? Miren el dato. El año pasado, en plena segunda vuelta, José Domingo Pérez anunciaba que presentaba acusación contra Keiko Fujimori. Y teniendo más tiempo para seguir con su investigación preparatoria, primero es investigación preliminar, investigación preparatoria, hago acusación, se hace control de acusación, que es lo que está ocurriendo actualmente, y voy a juicio oral. Sin embargo, tuvo un mes que desaprovechó, dijo, yo voy a acusación. De ahí la pregunta que surgió de muchos, oye, ¿lo está haciendo con un fin político en plena segunda vuelta? No, ¿cómo se te ocurre? Le dijeron, bueno, hoy o en esta fecha, en este año, que se hace el control de acusación, resulta que el juez Zúñiga le dice una y otra vez, señor, su acusación tiene muchos defectos de forma, corrija. Le da un plazo, el señor pide otro plazo, no cumple el plazo, ya va 2 veces que le amplía el plazo y el señor José Domingo Pérez no puede presentar la acusación con las correcciones debidas. Repito, aquí lo que debería pasar si el juez Zúñiga fuese imparcial, cosa que me parece que no es, le hubiese dicho, mire, señor José Domingo Pérez, porque el tema es que la ley tampoco prevé que todo vuelva a foja cero o que finalmente no define exactamente qué es lo que el juez debe decidir cuando el fiscal se demora una y otra vez. Pero lo que sí podría hacer, creo yo, decirle al fiscal Pérez, oiga, si usted quiere meter a 52 personas, priorice la organización criminal que sería Fuerza Popular y cumpla con el plazo que le estoy diciendo. Lo del juez Zúñiga es una vergüenza. José Domingo Pérez se ha zurrado y le dice todavía con toda su cara de palo, bueno, mándeme a control interno de la Fiscalía porque sabe que seguramente ahí no le van a hacer nada. Y sin embargo, lo principal, repito, el tema emblemático, este y el de Nadine Heredia, va a definir si es que el caso, la teoría de lavado de activos va a funcionar o no. Hildebrand Estustense tiene una nota muy interesante donde habla de este tema y justamente le pregunta a Luis Lamas Puccio y a Carlos Caro Coria. Algunos dicen que sí va a seguir, pero José Domingo Pérez tiene que ceñirse a los tiempos y tiene que trabajar la acusación contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular. Y el juez Zúñiga no le puede estar ampliando los plazos. Aquí mi amigo César Romero del Diario de la República lo dice claramente. Caso Fujimori, juez concede nuevo plazo al fiscal Pérez. Y dice nuevamente el juez que siempre es concesivo con el señor José Domingo Pérez. Vacío legal, dice. La ley no dice qué pasa con un caso si un fiscal no corrige la acusación en un determinado plazo. El Código Procesal Penal solo dice que entre una y otra audiencia no deben pasar más de 8 días. Y el señor sigue y sigue y sigue. Nuevamente el tema.
lo que hace el señor Zúñiga con José Domingo Pérez, el juez, no cabría en ninguna otra situación. Es inédito. Me imagino que es nuevamente, ¿no?, el síndrome de Batman y Robin. Todo el mundo todavía sigue viendo a José Domingo Pérez y a Rafael Vela. Pero muéstrame lo que dijo José Domingo Pérez, porque de esas audiencias en las cuales se levantaba prisión preventiva y gritaba eufórico, parecía ya el loquito, ¿no?, del conductor de televisión que levanta su mano, etcétera, etcétera, José Domingo Pérez, un gatito con el juez Zúñiga. Muéstramelo, por favor. Eso ha sido el viernes, hace 2 días. Consideramos de que es procedente el pedido de que se nos conceda el plazo adecuado para concluir con la subsanación, sin perjuicio que su digna judicatura tenga bien enviar a este fiscal al órgano de control interno respecto a alguna presunta infracción disciplinaria que podría haber respecto al no cumplimiento en los 4 días hábiles que su judicatura ha señalado. Eso es todo, señor magistrado. ¿Y qué plazo es el que propone el Ministerio Público? Señor magistrado, en el entendido de la sesión pasada, que al parecer su agenda iba a ser modificada, entendíamos, estaríamos a lo que usted pueda señalar. No sabemos si usted va a continuar con esta expectativa de los 8 días o menos de los 8 días. En todo caso, creo de que ya la conclusión de la acusación se daría en el plazo que usted tenga bien señalar. Todo parece ser posible, cito a César Romero, en el control de la acusación, y los jueces de investigación preparatoria suelen ser muy flexibles con los fiscales del equipo especial Lavajato. Digamos, ¿no? No sé si es una ironía, pero suelen ser muy flexibles. Eso para mí es no ser parcial, el juez Zúñiga. Que dicho ese paso, se va a un viaje, a un curso, ahí se va a un viaje y justamente engancha porque le ha dado hasta el 16 de mayo. Hasta el 16 de mayo, ¿no? Creo que 7 días más, con la posibilidad además de que José Domingo Pérez llegue y diga, nuevamente no la tengo. Y piña, que se fríe y finalmente continúe el plazo. Justicia que tarda no es justicia. Y sí es cierto, el caso era complejo, pero nuevamente la pregunta, ¿por qué se tiró ese mes que tenía? ¿Por qué no usó ese mes el año pasado para fortalecer finalmente su acusación y no llegar a este papelón ahora? ¿Por qué? ¿Acaso quería efectivamente tener un impacto político en la segunda vuelta? El señor José Domingo Pérez no está solo. El señor José Domingo Pérez responde justamente a una cabeza arriba, que es el coordinador del equipo Lavajato y a la vez también el fiscal, jefe de lavado de activos, Rafael Vela Barba. Mutis, ni pío, no ha dicho absolutamente nada de nada. Y yo siempre contaba, no sé cómo definirlo, ya no quiero adjetivar, pero este tema de algunos colegas periodistas y tener como fuente al equipo especial Lavajato, porque lo cuenta también César Romero en varias columnas anteriores. Si tú quieres tener un dato de Rafael Vela, de José Domingo Pérez, no tienes que, digamos, cubrir sus noticias, etcétera. No. Tienes que ser un incondicional. Tienes que ser casi un chupe del equipo Lavajato. No puedes criticar y solamente ensalzar. Y con toda la pena, tengo que decir que la entrevista que le hacen a Rafael Vela Barba hoy en el diario La Comercio va en esa línea. No le hacen, señores, una pregunta respecto del papelón de José Domingo Pérez ante el juez Víctor Zúñiga en el caso de Keiko Fujimori. Repito, el caso emblemático por el cual se hicieron famosos y fueron conocidos como Batman y Robin. La gente salía, no te metas con José Domingo Pérez, etcétera, etcétera, etcétera. No le hace una sola pregunta. ¿Y saben de qué hablan? Para que vean en la línea de lo que yo había dicho, Rafael Vela Barba aspira con una serie de abogados, ahí también está el tema, ajugarreta, ¿no? Del tema Carelim, del tema, no te voy a hacer colaborador eficaz, etcétera, etcétera. Lo que quiere ahora Vela es, a través de la Fiscalía de Lavado de Activos, tener una participación, tener algo que decir, es decir, tener cámara, porque nuevamente sabe el mamarracho que ya ha hecho en el equipo Lavajato y sabe que él quiere ser fiscal supremo para luego intentar ser fiscal de la nación. Entonces, necesita estar nuevamente en la palestra, necesita cámaras, necesita reflectores, y ahora la entrevista que se le hace al señor Rafael Vela es su opinión
sobre investigar o no al presidente Castillo. Y obviamente será tonto Rafael Vela, dice, claro, creemos que hay que investigarlo. Todo el mundo sabe que hay que investigar a Pedro Castillo y todo el mundo sabe por qué no se le ha investigado. Porque la señora Zoraida Ábalos y mucha gente en el Ministerio Público no deberían estar ahí. Pero ahora resulta que el señor Rafael Vela es una voz autorizada. Rafael Vela tiene que decirle al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, íntimo con él, porque él fue el que lo protegió a él y a José Domingo Pérez, que debería investigar. ¿Y qué hace? Luz Taquire, la jueza de lavado de activos, le da la aspiración a colaborador eficaz a Carilín López, cuando todos sabemos que la que más ha avanzado y la que no le atracó a Nakazaki, justamente ese tema de te voy a hacer colaborador, cuéntame todo, pero no me reconozcan ningún delito, que es una figura que no existe en el tema. Y sí es cierto, Carilín López está brindando información, pero todas estas movidas no son nada santas. Esto se debe seguramente a contubernio, no a arreglos. Tú dame tal cosa, yo te doy tal otra. Repito, es una vergüenza que el señor Rafael Vela no diga nada sobre el caso emblemático de Keiko Fujimori y se le pregunte cualquier otro tema para darle tribuna. Nuevamente Rafael Vela queriendo figurar a través de casos importantes, porque la impunidad va a continuar en nuestro país. Y por haber politizado todas las investigaciones, por haber sido casi cómplice de Odebrecht, es que no se ha logrado absolutamente nada en el caso Lava Jato. Y lo que es peor, al ser tan cerrados, al ser tan herméticos, no han permitido otra cosa, que es que otras entidades del Estado recojan la información que pudo haber dado Barata y los otros empresarios, ¿saben para qué? Para cambiar las reglas de juego. Porque lo decía la semana pasada, ya no son los brasileros, ahora son los chinos, después fue el Club de la Construcción, seguramente mañana vendrán otros, porque lo que se ha hecho en la lucha contra la corrupción ha sido puro humo politiquero. Puro humo politiquero, no se ha logrado absolutamente nada. Quiero ir con los entrevistados de una vez, no quiero que me gane el tiempo, solamente hablar dos cositas rapiditas sobre el presidente Pedro Castillo. Queda claro que ha plagiado, porque el programa Turnitin te revela las coincidencias, de ahí tiene que haber un trabajo humano para definir finalmente si es que ha habido un plagio o no. Entonces, la César Vallejo ha dicho que va a investigar, cosa que no hizo la Universidad Jorge Basadre respecto al caso de Betsy Chávez. Por eso Betsy Chávez no salió tan altanera a responderle a Jaime Chincha en una entrevista. No hay que leer ni la tesis de Betsy Chávez ni la tesis de el presidente Pedro Castillo para sostener que ahí probablemente hay un plagio que, repito, solamente lo puede decir la propia universidad, pero también científicos pueden corroborar. Percy Maita Tristán es doctor, ¿no? Es investigador científico de la Universidad Científica del Sur y él ha hecho el análisis, así que había que justamente decir eso. El otro problema es que, desgraciadamente, el tema de haber dicho, oigan, señores, esa no es mi tesis, y que luego haya salido César Vallejo a decir que finalmente sí, habla de una mentira, ¿no? De un mentiroso contumaz, que me parece que es bastante peligroso y que finalmente ya lo hemos visto durante varios días. Aquí está, también lo de Beatriz Medino. Bueno, Acuña no ha dicho absolutamente nada, ¿no? Acuña no ha dicho absolutamente nada. Dice que la única frase que se le ha escuchado es que dijo, la copia no es plagio, pero el plagio tampoco es copia. Una cosa brillante de César Acuña a las que nos tiene acostumbrados. Pero bueno, vamos, después voy a hablar, bueno, si me dé el tiempo, ya la próxima semana el tema también de SUNEDU, pero el Congreso de la República me parece que ahí también ha cometido un error. Yo no voy a poner en un altar a la SUNEDU. Yo creo que gran parte del problema de la SUNEDU es que la SUNEDU tampoco ha hecho bien su chamba. Se han creído la última chupada del mango, no han respondido a la prensa, no han sido activos, y cada vez que había una crítica, digamos, ¿no?, con buen argumento, ¿cuál era la respuesta de SUNEDU? Seguramente tú estás comprado por las universidades bambas y por aquí que por ahí. Entonces, creo que también hay una culpa de SUNEDU. Pero bueno, vamos a ver finalmente qué sucede al respecto, porque me parece que las medidas que se han tomado en el Congreso no son las adecuadas. Pero repito, acá no hay buenos y malos y la víctima. No. Aquí seguramente hay intereses, y en la SUNEDU también habían intereses que se debieron corregir y aún no se han corregido, y esta ley tampoco las corrige. Presento a mis entrevistados. Nos acompaña el congresista Víctor Cutipa, de Perú Libre, y el congresista Diego Bazán, del partido Avanza País. Nos va a seguir también más adelante el congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, a quien también tenemos. Congresista, muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Buenas noches, Cristian. Cristian, buenas noches por esta oportunidad. Congresista Muñante, ¿me escucha? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Cristian. Buenas noches a los colegas. Gracias. A ver, empecemos, congresista Cutipa. Lo vi justamente en su presentación en la Comisión de Constitución. Se decide cerrar la Asamblea Constituyente, o perdón, archivar el proyecto. ¿Qué viene para Perú Libre ahora desde el Congreso de la República, habiéndose archivado ese proyecto, congresista? Sí, no solamente para Perú Libre como partido político o como bancada al cual pertenezco, sino también no podemos negar que como un sector del pueblo peruano que va a insistir en esta intención, primero de que se instale una asamblea constituyente y luego de ello un nuevo texto constitucional y en su momento a través del referéndum probar o desaprobar el texto constitucional. Lamentablemente esta semana no se ha permitido que se llegue por lo menos a una discusión más amplia en la Comisión de Constitución, porque de plano, como dice este decreto, se ha mandado al archivo. Señalando que el propio Poder Constituyente al momento de redactar la Constitución actual se habría puesto límites, cosa que no es posible porque sabemos que el Poder Constituyente es infinito, es ilimitado, es un poder prejurídico porque no está ligado a ninguna norma jurídica anterior a ella. Sin embargo, lo que se buscaba con esta iniciativa legislativa era que se consulte al pueblo peruano, a la ciudadanía, si está de acuerdo o no con que se instale una asamblea constituyente, y sea esta asamblea constituyente sin la participación, sin la intervención del Ejecutivo ni del Legislativo, quien decida de manera directa a través de un referéndum si se instala o no una asamblea constituyente. Pero ya se archivó. Quiero terminar con este tema. ¿A qué se refiere con que una parte de la población va a insistir con este tema? Porque finalmente, digamos, es el Congreso de la República el lugar donde tendría que aprobarse inicialmente en la comisión, luego en el pleno para ver si... ¿A qué se refiere con que una parte de la ciudadanía va a insistir con ese tema? ¿Quiere decir que ustedes, en nombre de esa ciudadanía, podrían volver a presentar un proyecto similar? Dentro de las... No, pero al margen de que dentro de las facultades de todos los 130 parlamentarios está la de representación, la de articular los pedidos de la población ante el Congreso y ante el Ejecutivo. No podemos negar que hay un sector que mantiene este pedido de que se instale una asamblea constituyente. Pero al margen de todo ello, dentro del Parlamento aún hay, me parece, 2, 3 iniciativas legislativas, una de Bellido y el otro me parece de Wilson Quispe, que está por discutirse sobre el destino sobre una asamblea constituyente. Ok, pero solamente una última, porque uno podría también argumentar que hay una parte de la población que quiere la vacancia del presidente Castillo. Entonces, ¿a usted le parece también, digamos, una posibilidad, por más que no sean mayoría y que no hayan los votos, insistir con un tema así finalmente no haya una mayoría ni en el Congreso ni en la ciudadanía? ¿Cómo determinamos si es una mayoría o minoría? Por eso es que en esta... ¿Con los votos del Congreso? No, ¿Cómo ha sido el tema de la vacancia? No, sobre la mayoría o minoría poblacional. Era a través de este referéndum donde de manera directa se iba a determinar si es que se... Correcto, entonces en esa línea usted estaría de acuerdo con la Asamblea Constituyente. ¿Usted estaría de acuerdo en un referéndum para ver si es que, por ejemplo, se vaca o no a Castillo? ¿Está en esa misma línea? Si no es hay una iniciativa de un sector de congresistas, si no es una actitud kamikaze, una actitud de perder yo los dos ojos con tal que la contraparte pierda uno, habrá que discutirlo, ¿no? Pero si la intención es sacar de camino al actual gobierno del Ejecutivo, definitivamente yo estoy en desacuerdo, ¿no? Sí, pero la misma premisa podría utilizarse también respecto a la Asamblea. Congresista Bazán, cuénteme por favor, Avanza País también vota en contra de los que están en la Comisión de Constitución. ¿Qué cree que ahora va a plantear justamente Perú Libre, ¿no? Vladimir Cerrón, Pedro Castillo? ¿Cree que hay un plan B respecto a lo que ha dicho, por ejemplo, Vladimir Cerrón en una entrevista a Mario Ghibilini, que además no quiso revelar? El plan B. Por supuesto, Cristian, lo que ha hecho la Comisión de Constitución era lo que correspondía. Sé que hay otros planteamientos, con lo que ha indicado mi colega parlamentario, en camino, otras propuestas para el tema de Asamblea Constituyente, y se seguirán archivando, porque no tiene sustento constitucional, esto hay que ser claro. Ahora, detrás de eso hay que entender la narrativa. Existe un plan B de que la Asamblea Constituyente solo se podría hacer de facto, con un Congreso disuelto, y es lo que plantean con los errores, la seguidilla de errores del Premier, por
ejemplo, Aníbal Torres, y en sentido de provocación también buscar el hecho de que el Congreso lo censure para quemar una bala de plata, y luego tendremos a otro premier aún peor del que tenemos. Pero hay que entender que el problema no son ni el premier ni los ministros, el problema es el presidente de la República. Bajo esa premisa de la que tú hablas, lo que corresponde desde nosotros es también buscar el adelanto de elecciones, que creo totalmente válido, en una legislatura con 66 votos. Me sorprende esa frase, porque me parecía que no estaba cogiendo, digamos, respaldo el tema de adelanto de elecciones. Lo que usted me dice, ¿es una posición personal o es una posición de Avanza País, congresista? Es una posición personal que yo vengo indicándola hace varias semanas. Vengo diciendo, si tenemos que irnos todos, lo tendremos que hacer. No podemos perjudicar al país. Hay que pensar en estos momentos en las clases más olvidadas y en los años duros que se vienen al país, si nosotros desde el Congreso de la República no actuamos de manera inmediata y siendo tajantes, despojándonos de intereses personales. Y si usted cree que si es que no van por esa opción del adelanto de elecciones, justamente va a pasar que ese plan B que me acaba de señalar como finalmente una posición de, digamos, primero, ¿no? azuzar los reclamos al interior del país, y finalmente una posible disolución del Congreso, digamos, ¿sería más factible si es que el Congreso no hace suyo el adelanto de elecciones? Hay dos caminos. El adelanto de elecciones hay que entender que es un proceso bastante largo, entre 9 y 14 meses probablemente. Hay que entender también que la Constitución política indica claramente que solo puede juramentar un presidente en 28 de julio. No vamos a tener listo el tema para este 28 de julio, tendríamos que ir hasta el próximo año. El señor Castillo está copando todas las instituciones públicas en este momento. Si le dejamos más tiempo, 12 meses, 14 meses, coparía sin lugar a dudas el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE. Para mí el tema es claro, el tema de la vacancia tiene que ser inminente, ya que el presidente no piensa renunciar. ¿Cómo la va? Ya me confundió. O sea, a ver, el camino más corto es el tema de la vacancia para mí, Cristian. Sí, pero cuando usted me habla de adelanto de elecciones, me habla de adelanto de elecciones tanto generales. Por supuesto, tanto Congreso, generales. Adelanto generales, pero con la preocupación de que un adelanto de elecciones es un proceso que demora en el tiempo. ¿Listo? Lo mejor que le puede pasar al país en este momento es que el Congreso asuma la responsabilidad para lo cual ha sido elegido y active el tema de la vacancia. Yo estoy planteando la reducción de votos junto con mi colega Norma Yarro. Pero ahí no se van todos. Sería un poco injusto para la gente, digamos, que sí quiere como una solución que se vayan todos. Pero bueno, déjeme ir con el congresista Muñante. Congresista Cutipa, solamente un sí o no para luego que argumente. ¿Usted estaría a favor de ese adelanto de elecciones? Lo presentó el congresista Pasión Dávila, pero ahí mismo le hicieron el chitón boca y finalmente se retiró. Claro, ahora Susel Paredes lo ha hecho suyo. Tendríamos que ver los argumentos para que en base a ello nos podamos pronunciar a favor o en contra, ¿no? Adelantarme, como te decía hace un momento, sería irresponsable en este momento. No ha visto el proyecto de adelanto de elecciones, usted quiere ver la argumentación. Hay que ver el argumento y, como lo decía mi colega, pero el argumento está en el aire, congresista. No, hay que revisar. No se presentó. No. Sí. El proyecto de Pasión Dávila se presentó, lo ha hecho suyo, pero cuando usted me dice el argumento es que finalmente la ciudadanía, así como usted ha dicho, dice, la ciudadanía quiere, yo sí le doy un porcentaje claro de una encuesta. Pero ¿cómo lo medimos? Pero no, hay una encuesta que ha marcado 70 y tantos %. Pero ya nadie cree en las encuestas. O hay un gran sector que no cree en las encuestas. Pero qué fácil, ¿no? A las pruebas me remito. Congresista Muñante, la Asamblea Constituyente se archiva. Nuevamente, ¿no? Este tema plan B, que también le voy a dar espacio al congresista Cutipa para que finalmente no plantee sus argumentos, si es que usted cree que hay o no un plan B, y nos cuente cuál es. Congresista Muñante. ¿Cómo estás, Cristian? Mira, yo no sé cuál sea el plan B, porque, a ver, hay un dicho, y no quiero ser despectivo diciendo esto, el perro que ladra no muerde, ¿no? Se ha anunciado un plan B con toda, digamos, la propaganda, ¿no? Y hasta el día de hoy no lo estamos viendo. Yo creo que más bien es una especie de manotazo de ahogado, que hoy se sirve como una especie de consuelo, ¿no? Frente a lo que estamos viendo en el Congreso de la República, y es que estamos viendo un Congreso que se ha parado firme frente a una posición abiertamente inconstitucional. El congresista Cutipa señalaba cómo determinamos si hay o no una mayoría
que quiere una asamblea constituyente. Bueno, eso lo determinamos el día en abril del año 2021, cuando la población peruana votó por una mayoría congresal que no quiere una asamblea constituyente. Nosotros en campaña política hemos respondido a una pregunta que caía por su propio peso si queríamos o no una asamblea constituyente, y la gran mayoría de parlamentarios que fuimos electos dijimos que no queremos una asamblea constituyente, pero que sí queremos reformas constitucionales. Bueno, la población escuchó esas promesas de campaña y finalmente votó y decidió que exista una mayoría congresal que no quiere la asamblea constituyente. Entonces eso ya está determinado, ya la gente se pronunció. Ahora se debe hacer ellos su chamba, su trabajo, para que de repente en el 2026, ¿no es cierto?, exista una mayoría pues congresal que quiera la asamblea constituyente. Esa es la manera correcta de cómo la población se pronuncia, y hoy por hoy los peruanos no quieren asamblea constituyente. El tema de adelanto de elecciones, congresista Muñante, lo he escuchado en más de una ocasión decir que no está de acuerdo. Corríjame si me equivoco. Mira, el adelanto de elecciones no es una solución en sí misma. Un adelanto de elecciones sin reformas políticas es una irresponsabilidad, a mi juicio. No podemos volver a tirar los dados sin importar lo que va a suceder mañana, ¿no? No podemos jugar así con las expectativas del país. El Perú no es un experimento, el Perú no es nuestra chacra. Yo soy institucionalista, soy defensor de la Constitución, y eso no se puede hacer a medias. La defensa de la Constitución no se puede hacer a medias. No podemos defender la Carta Magna, ¿no?, y digamos irnos en contra del periodo constitucional de 5 años. Toda autoridad en este país es elegido por un periodo constitucional de 5 años. ¿El presidente también? Una excepción. El presidente por supuesto, también. pero aparte, o sea, existen mecanismos que pueden a un poder del Estado ejercer un control político sobre otro, como por ejemplo la vacancia presidencial o la disolución del Congreso, pero esos son temas excepcionales de control político, no es que se tenga que llegar a eso necesariamente. Cuando ocurren las causales necesarias se tienen que plantear, pero cuando se va con presidente queda pues el vicepresidente, es decir, los poderes del Estado no se cierran. Como sí, pero la disolución también podría ser constitucional, congresista, pero podría ser justamente llevada a ese extremo, no porque sea constitucional, sino porque finalmente es una estrategia política. Sigue siendo un extremo, no es la regla, no es lo que debería suceder siempre, sigue siendo un extremo. Entonces yo estoy a favor de que existan planteamientos que pueden, digamos, representar una solución para el país, como un adelanto de elecciones que podría hacerlo en su momento, pero siempre y cuando exista, digamos, dejemos el camino listo como para que esta historia que hoy estamos viviendo no se vuelva a repetir. No podemos simplemente partir el tablero. ¿De qué me habla, congresista? Perdón, de reformas políticas. Exactamente, reformas políticas, reformas electorales, como por ejemplo el tema de la bicameralidad, que me parece sumamente importante dejarlo listo para que cuando se dé un adelanto de elecciones ya esta situación pueda, digamos, encontrar un mejor Congreso preparado con 2 cámaras, ¿no? Congresista, a mí también, pero lo dice como si estuviese en manos, no sé, de Ricardo Gareca y no en manos de ustedes, que son los congresistas. Ustedes tienen la capacidad de hacer esas reformas, entonces, ¿por qué no poner manos a la obra? Está presentado el proyecto. Entiendo que la congresista Adriana Tudela o congresista Cabero presentó el proyecto de ley de bicameralidad. Vamos a tener que discutirlo, incluso ya lo sustentaron en la Comisión de Constitución. Yo creo que eso me parece una muy buena salida a toda esta crisis política, y luego discutiremos si es que adelantamos o no adelantamos las elecciones. Voy regresando, ¿no? Congresista Bazán. El congresista Bazán, si ese es justamente una opción, digamos, ¿no sería lo contrario? Es decir, definir el adelanto de elecciones, como usted dice, con las fechas, y en ese plazo, obligarse a hacer las reformas? Porque bajo esa premisa, reformas van, reformas vienen, y finalmente todo sigue igual. ¿No sería más bien el orden contrario a lo que ha dicho el congresista Muñante desde su punto de vista? La única bancada que ha planteado estas reformas electorales, por ejemplo, es la bancada de Avanza País. Sí, es cierto. Se refiere a Adriana Tudela, Alejandro Cabero, y en ese camino vamos. No necesitamos un tema de adelanto de elecciones. Ahora, el tema de adelanto de elecciones es una medida extrema y excepcional por la situación en la que vivimos en el país. La mayoría de peruanos, y hay que medir con la misma vara el planteamiento que mis compañeros, mis colegas de bancada hacen con el tema de la Asamblea Constituyente, que indican bajo qué argumentos dicen alguna parte de la población. Bueno, la mayor parte de la población en este momento también quiere adelanto de elecciones, y si uno revisa el proyecto legislativo de la congresista Susel Paredes, lo único que indica es adelanto a 28 de julio del próximo año.
Entonces no indica otra cosa más. Entonces hay que entender que la población ya no puede aguantar. Y yo sí entiendo de que hay que respetar las instituciones, hay que respetar la constitución política del país. Pero ¿quién piensa en los más pobres del país? ¿Quién piensa en la condena que le hacemos al país si una persona mitómana como el señor Castillo permanece en el cargo? Y digo mitómana ¿por qué? Porque él dijo en algún momento que ya no tenía en agenda Asamblea Constituyente y hoy lo vuelve a plantear. El tema de la tesis reafirma que el señor es incapaz moralmente para seguir en el cargo. Y otros temas más que no me cansaría, me voy a cansar de decir de sus mentiras. Correcto. Vamos, congresista Cutipa. ¿Hay plan B? Lo dijo Vladimir Cerrón. ¿Usted conoce el plan B? ¿Sospecha de qué trata ese plan B? A ver, en primer lugar, yo soy parte de la bancada Perú Libre y no necesariamente parte del partido político Perú Libre. Lo otro, que Vladimir Cerrón, como presidente de su partido, él puede hacer mención de que hay un plan B o no hay un plan B. Yo desconozco. Yo me limito a una función dentro del Parlamento, dentro de la bancada, una bancada que se ha venido trabajando en los últimos días, donde yo conservo cierta autonomía. Yo soy un poco... Pero acabo de mostrar un video en el cual Vladimir Cerrón dice que es un destacamento, dice que la bancada de Perú Libre es el que sostiene al presidente Castillo y quisiera que así como la bancada sigue las órdenes del partido, pues igual lo hiciese el gobierno, sobre todo el presidente Pedro Castillo. ¿Eso que dice Cerrón es falso? Sí, pero yo no recibo órdenes del partido, ¿no? Okay. Yo coordino dentro de la bancada. ¿Hay algunos que sí lo hacen? Yo no podría afirmar ello. ¿No? Pero sí puedo hablar de mí, de mis acciones, de mi trabajo. ¿Y hay otros congresistas que usted los pondría, digamos, en la misma línea que usted? Sí, por supuesto que sí. De eso justamente sí, algunas periodistas recogieron la posibilidad, lo dice Sudaca también, de que vaya a haber una escisión, ¿no? Que se iba finalmente a dividir la bancada de Perú Libre entre un grupo que finalmente no es del partido, no responde a Vladimir Cerrón. ¿Hay esa posibilidad o no? Hay algunas decisiones que ya las hemos tomado de manera diferente al grupo general de la bancada, ¿no? En votaciones. En votaciones. Y no es el último tema de SUNEDU, no es la primera vez. Bueno, hubo 5 de Perú Libre que votaron en contra. En otras oportunidades también, acuérdense, pero sí trabajamos dentro de la bancada, pero yo no tengo relación partidaria con Perú Libre. Yo respeto su organicidad interna, pero yo me rijo más por el encargo de un sector de la población que me ha encargado dentro del Parlamento. ¿Siente que Pedro Castillo, digamos, usted está satisfecho con el gobierno que está llevando a cabo el señor Pedro Castillo? ¿Está satisfecho con que Vladimir Cerrón nuevamente haya cogido más protagonismo y de que tenga, por ejemplo, algunos ministerios importantes como es el Ministerio de Energía y Minas? Bueno, yo lo que sí tengo que señalar es que Pedro Castillo debe cumplir sus cinco años de mandato, que constitucionalmente lo ha obtenido en las últimas elecciones. ¿Y el Congreso? ¿No es cierto? El Congreso también, porque el colega decía, hay que respetar la institucionalidad, hay que respetar la Constitución, pero hay que respetar en todo en caso, no en lo que a mí me guste. Ok, pero entonces, para usted estaría en desacuerdo en una disolución del Congreso como en una vacancia al presidente. Por supuesto que sí. Hay unos congresistas que quieren adelantar las elecciones, pero no quieren adelantar las elecciones por hacerle bien al Perú, sino por sacar de camino al actual gobierno del Ejecutivo. Sí, pero entonces le quiero preguntar por este gobierno. La gente está insatisfecha y ahora Perú Libre, el presidente Castillo ha venido que sin que no se cambie la Constitución no puede resolver los problemas. ¿Es eso cierto, congresista? Hay que darse también una visita por el sur del Perú y se va a dar cuenta que la impresión de la población es distinta a la que podamos ver acá en Lima o en el set de televisión. Sí, pero ¿a qué se refiere? ¿No? ¿Cuál es la impresión distinta, cosa que acá no vemos? Hay aceptación del Ejecutivo en el sur del país, eso no lo podemos negar. Pero, por favor, usted vio finalmente lo que fueron las marchas. Usted ve que en el caso de las Bambas no quieren que vaya. Finalmente piden al presidente, no se sientan en la mesa, reclaman que les han puesto el estado de emergencia. Usted me está hablando del respaldo que se sintió ese coliseo en Cusco, en el cual obviamente el señor Aníbal Torres y la PSM definió quién entraba y quién no. Pero hay una contradicción en el tema minero, ¿no? Yo escucho mucho decir por qué no se soluciona de manera pronta algunas acciones de las comunidades y dan a entender que deberían meter bala, ¿no? Pero cuando se decreta un estado de emergencia, oye, ¿cómo es que se va contra la comunidad?
Entonces ahí hay una contradicción entre lo que un sector de los medios de comunicación. Pero yo no he dicho si es que está bien o mal. Lo que usted me ha dicho que en el sur prácticamente todo el mundo. Yo no he dicho que todo el mundo. Le da vivas. Yo no podría señalarte que todo el mundo, y en ningún momento lo he manifestado, pero sí hay un gran sector de la población. Un gran sector, hay un gran sector. Pero ¿cómo medimos ello, no? Es un poco difícil. Es posible que estemos entrando a la Claro, y las encuestas, como las encuestas no valen y no le cree usted a ni una, hacemos referéndum para todo. Entonces, hagamos referéndum a veces que la gente quiere que se libere Alberto Fujimori, por ejemplo. Sí, pero a las pruebas me remito. Las encuestas en el caso de las elecciones pasadas, bueno, pues... ¿Qué? No achuntaron. Bueno, es que eso lo dice tanto de la derecha a la izquierda. No hay ninguna prueba de que no la achuntaron. Sino que usted me diga que Pedro Castillo era el ganador desde diciembre del año 2020 y que recién en el 2021 las encuestas se hicieron. Han mostrado el crecimiento que mostró Pedro Castillo. Pero desde que se formaliza la candidatura, Pedro Castillo empieza a tomar posición en el electorado, ¿no? Correcto. A ver, para los tres, porque el tiempo es cortito. Esas pobres gentes de la Plaza Bolívar, una columna de Mario Ghibellini. El Congreso es parte del problema, lo han dicho también otras columnas. Congreso apalabrado, otra columnista. Entonces, aquí hago yo la pregunta, porque obviamente no les voy a soplar la pluma a mis colegas. Lo que queda claro es que hay una crítica y válida de parte de muchos analistas políticos, periodistas, porque el Congreso se insiste con la vacancia, pero no interpela ni censura. Hay creo que 1 o 2 censurados, si no me equivoco, creo que finalmente 1. Y después se une con, se supone, Perú Libre, que es el cuco, que es el comunismo, etcétera, para votar CTS, para votar el tema de la AFP, para finalmente cambiar SUNEDU. Se cambia la ley electoral que pretende cambiar el cronograma en marcha. Es decir, ¿el Congreso es parte del problema, congresista Muñante? Mira, el Congreso ha estado haciendo su trabajo hasta el día de hoy con respecto a las interpelaciones o la censura. Definitivamente creo que incluso hasta nos hemos quedado cortos. Sin embargo, lo poco que hemos podido realizar en el trabajo de control Congresista, perdón que lo interrumpa. De oposicionistas, ¿no? Congresista, perdón que lo interrumpa. Yo diría que no corto, cortísimo, porque si uno iría el trabajo... Pero aún así nos llaman obstruccionistas. ¿Perdón? Imagínese, aún con lo poco que usted dice, nos llaman obstruccionistas. Imagínese que hubiésemos interpelado a todos los ministros que tuviésemos que haber interpelado o censurado, ¿no? Entonces, el Congreso ha hecho su trabajo, porque definitivamente aquí lo que, frente a un gobierno que te pone a gente impresentable, que antepone el amiguismo y no la meritocracia o los verdaderos intereses del país, evidentemente que el Congreso tenía que actuar, ¿no? Y por hacer nuestro trabajo es que se nos critica y se nos quiere envolver en esa crisis que ha generado enteramente el Poder Ejecutivo. Entonces nosotros vamos a seguir actuando conforme a nuestras atribuciones. Más bien, mal haríamos de no interpelar, mal haríamos de no censurar si existe un ministro pues que no tiene, no da la talla o simplemente está puesto como una cuota de poder de un partido político. Pero congresista, el que me quiere envolver es usted, porque yo justamente lo que le he criticado es que se han quedado cortísimos en lo que era interpelaciones y censuras, y más bien se han unido a Perú Libre para el tema de leyes populistas y retrógradas, el tema de la CTS, el tema de la AFP, el tema, por ejemplo, de SUNEDU, el cambio de ley electoral. Entonces, me refiero justamente a esas cosas. Pero justamente ahí evidencias un sesgo, Cristian, porque no solamente son esas leyes, también hay varias leyes como el tema del bachillerato automático, ¿no? Como el incorporar a los auxiliares al Sistema Nacional de Educación. O sea, hay leyes también que se han votado junto con Perú Libre y que han sido también muy bien recibidas. Entonces, simplemente mirar lo malo y no lo bueno, creo que es una mirada un poco sesgada que hay que evitar. Pero es que nuevamente el tema del bachillerato también automático era algo negativo. Pero bueno. Congresista Bazán, el tiempo finalmente me gana. Ustedes no votaron a favor de la SUNEDU, ¿verdad? Yo no voté a favor del tema de la SUNEDU. Creo que Avanza País no lo hizo, la mayoría no lo hizo. La mayoría, salvo me parece un voto nada más. Con esta termino, congresista Cutipa, usted no fue de los 5 que votaron en contra. No, yo en ese caso yo mantuve abstención, pero en otros casos, por ejemplo, en el tema de que son de contrarreforma, yo siempre voto en contra, ¿no? En el tema de la CTS y de la AFP, lo que hay que dejar claro también que no es que sea un retiro obligatorio, sino a facultad del aportante. ¿Por qué se abstuvo en la SUNEDU y no votó en contra o a favor?
considero que en el momento se necesitaba de un poco más de información. Pero dentro de la estructura de la votación, la abstención prácticamente es un voto en contra, porque lo que se contabiliza son los votos a favor. Bueno, vamos a ver entonces finalmente qué es lo que depara, pero continúa finalmente el deterioro tanto del gobierno como del Congreso de la República. ¿Quiénes son parte del problema? ¿Quiénes son parte de la solución? Congresistas, a todos muchísimas gracias. Gracias. Vámonos a una breve pausa y regresamos. No se muevan. Bien, llegamos al final de Sin Medias Tintas. Nos vemos el próximo domingo. Está Latina Deportes, la polémica, y Fabricio está al mando. Chao, chao.